Aquí está, hermanos. En primer lugar, la lección de escuela sabática en el día viernes, hoy viernes 4 de octubre. Tenemos pues un breve repaso también aquí con el título que está ahí. No sé si logran ver, hermanos, la pantalla. Por favor, confirmen siempre si se ve o no Para se ve. estudiar y meditar, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Para estudiar y meditar, hermanos. Estudiar y meditar, pues, hermano. Hay que meditar. Por eso en este día, hermanos, hay algunas preguntas para meditar, pues, ¿no, hermanos? Bueno, vamos a ver estos comentarios, ¿no? Dice así, hermanos. Jesús, hermanos, Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. O sea, cuando cura, hermanos, a este hombre de paralítico, 38 años enfermo, entonces ahí, bueno, en este comentario nos dice que nuestro Señor Jesucristo no le había dado seguridad alguna de ayuda divina, simplemente conversó con él, vio la necesidad que tenía esta persona, ¿no? Y pues le curó, pues hermanos, ¿no? Sabiendo que él quería estar sano. Entonces el hombre podría, no, este hombre pues podría haberse detenido a dudar. Claro, ese es el gran problema, hermanos, para nosotros. Es que nosotros no empezamos a dudar, pero ¿cómo? ¿Me curará? ¿No me curará? ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? Entonces empezamos a dudar y no sucede el milagro, pues hermanos. Ahí nos quedamos, ¿no? Entonces este hombre pudo haber dudado, pero no dudó, pues hermanos. Le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y él creyó en la palabra del Señor Jesucristo, se levantó, tomó su cama y caminó, pues hermanos. Entonces eso es lo que nos está enseñando, hermanos, ¿no? De que nosotros creamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No dudemos, ¿no? No dudemos, ¿no? Entonces, el hombre podría haber dudado, se hubiese detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pues así uno pierde, hermanos. Cuando uno duda, pierde, ¿no? La oportunidad de esa bendición que Dios nos da según sus promesas, pues. Pero creyó, pues hermanos, creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió por fuerza, hermanos, fuerza recibió y por eso pudo caminar. Pues, así de esa manera también nosotros, hermanos, creer en la palabra del Señor, hacer lo que nos dice, nos ordena, ya, levántate, nos levantamos. Pues no solamente de una enfermedad física, hermanos, no la parálisis física, sino espiritual, parálisis espiritual por uno, malos hábitos, no sé qué cosa nos puede estar impidiendo hacer la voluntad de Dios. Pues el Señor nos dice, pues no, ¿quieres realmente sanarte? ¿Quieres realmente hacer mi obra? Entonces ya, levántate. Y entonces nosotros, sin dudar, pues levantémonos así y hagamos las cosas que el Señor dice, pues no, sin estar dudando. Por medio de la misma fe, hermanos, podemos recibir curación espiritual, hermanos, ¿no? Por esa fe que tuvo este hombre paralítico, pues así, nosotros también podemos estar sanos espiritualmente. El pecado, hermanos, nos separó pues de la vida de Dios. Ese es el gran problema en este mundo, en este universo también, hermanos. Pues, ¿qué es lo que el problema, hermanos? Es el pecado, que nos separa de la fuente de vida, hermanos. Por eso, pues, estamos ahí, lejos del Señor. Lo único que se espera es la muerte, así como una rama separada del tronco, muere, la rama se seca y muere, pues, ¿no? Ese es el problema. El pecado es el pecado, o sea, la desobediencia a Dios, hermanos, ¿no? La falta de fe en Dios nos separó pues de la vida de Dios. Nuestra alma, hermanos, está pues paralizada, lejos del Señor, está paralizada. Por nosotros mismos, hermanos, somos tan incapaces de vivir una vida santa como este hombre lisiado, ¿no? 38 años ahí, paralítico. Así estamos, pues, hermanos. Por nosotros mismos nunca vamos a poder sanarnos nada, hermanos. Vamos a morir eternamente. Es lo que comenta acá. Por nosotros mismos somos tan incapaces, pues, incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado
lo era pues de caminar, o sea, no podía caminar, igualito también, hermanos, ¿no? Espiritualmente no podemos ser nada bueno, lejos del Señor. Por nosotros mismos, con nuestra fuerza, no vamos a poder, hermanos, vivir una, por más que nos propongamos hacer, ¿no? No. Entonces acá nos está diciendo que la solución es Jesucristo, el camino es Jesucristo. Justamente el título de nuestra lección de esta semana es eso, ¿no? El camino, que es Jesús, ¿no? Son muchos los que comprenden pues su impotencia, hermanos, y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Anhelamos pues siempre, ¿no? Todo cristiano estar en armonía con la voluntad de Dios, ¿no? Y porque por nosotros mismos somos impotentes, como el pedido de nuestra hermana, por ejemplo, Mónica, por Naciones Unidas. Y eso es muy cierto, hermanos. Hay éxito, hay, ¿no? Al 100% el éxito cuando el Señor dirige. Porque humanamente, con nuestras fuerzas, por más que uno sea preparado para predicar, para tantas cosas, pero sin el Señor, eso fracasa, hermanos. Cualquier plan que se haga, ¿no? Entonces, eso aprendemos con los años, con la experiencia, que hay impotencia, ¿no? En el ser humano para hacer las cosas buenas. Solamente con Él se puede, ¿no? Con su poder de Él, unidos a Él, podemos hacer las cosas. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, no por mí mismo, sino en Cristo. No, Él me fortalece, dice, ¿no? Y es así, hermano. Y así que, y luchan en vano para obtenerla, pues, hermanos, no, pero ahí no, es imposible, hermanos. En su desesperación claman, ¿no? Así, en nuestra desesperación clamamos, como Pablo decía antes, ¿no? Cuando no sabía el camino, miserable hombre de mí, decimos, soy un miserable hombre, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque estamos habituados de repente al pecado, siempre pecamos. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Entonces, él descubre el secreto, por eso dice aquí el comentario, alcen la mirada esas almas que luchan presa de la desesperación, alcen la mirada. ¿A dónde? A Cristo, pues el camino, hermanos, a Él. Por eso Él descubre que todo lo puede, ¿no? Con Cristo, ¿no? Porque Él le fortalece. Y Él ya no vive, sino Cristo vive en Él, ¿no? De igual manera nosotros expresaremos, ¿no? Que no hay nada imposible, ¿no? Si Cristo está en nosotros, Él hará maravillas, ¿no? A través de nuestra vida. El Salvador, hermanos, se inclina hacia el adquirido por su sangre. Claro, Él nos ha adquirido con su sangre, Él ha pagado con su sangre, somos de Él, así que se inclina pues a sus hijos, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿no? ¿Qué nos dice así? Con ternura y compasión nos dice, ¿no? Ahora esta sala también nos dice, quiere ser sano, nos dice, ¿no? Quiere ser sano espiritualmente, físicamente, ¿no? Emocionalmente, socialmente, integralmente, ¿no? Nos está preguntando el Señor, ¿quiere ser sano? Esto nos dice, hermanos, para que nosotros tengamos ese vivo deseo, pues, hermanos, de querer ser sano, en todo el sentido de la palabra, para que Él nos dé esa sanidad. Porque si no queremos también, pues, ¿para qué Él nos va a sanar a la fuerza? En vano sería eso. Él nos invita, pues, a levantarnos, hermanos, llenos de salud y paz. No esperemos, hermanos, hasta sentir que estamos sanos, hermanos. No esperemos, levántate así enfermo que estás, hermano, con cáncer, o sea, paralítico, levántate, hermano. No estés esperando a ver que se santa mi hueso, mi carne. Quiero ver. No, levántate, nos levantamos. La situación en la cual estemos, levantémonos. Crean pues en su palabra y se cumplirá. Y la palabra, la promesa se va a creer, se va a cumplir. Pongan su voluntad de parte de Cristo. Pongamos nuestra voluntad, hermanos, de parte de Cristo. Quieran servirlo y al obrar de acuerdo con su palabra recibirán fuerza, hermanos. Así es. Así que hay que querer servirlo a nuestro Señor y hay que obrar de acuerdo a su palabra, hermanos, y así la fuerza viene de por sí, hermanos. Viene la fuerza, viene de Dios.
Cualquiera que sea la mala práctica, hermanos, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma, cualquier hábito, ¿no? Alcoholismo, lo que sea, drogadicción, lo que sea, hermanos, cualquier práctica, mala práctica o la pasión dominante que haya llegado pues a esclavizar el alma, hermanos, y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, ¿no? De repente desde la niñez. Cristo puede, hermanos, y anhela librarnos. Él puede librarnos, puede, y si Él anhela también quiere librarnos, ¿no? Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Él es el que nos va a impartir vida, porque Él es la vida, hermanos. Él es vida, es resurrección, es la justicia, es todo. Entonces, Él nos va a impartir pues esa vida a nuestra alma, a estos cuerpos que podemos estar, ¿no es cierto?, muertos en vida de nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él puede impartirnos vida. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Así que Él nos libra de estas cadenas, ¿no? De los malos hábitos del pecado, de las desgracias, de la debilidad que podemos tener, hermanos. Ahí está, hermanos, los comentarios y continúa todavía más comentarios. Hermanos, Jesús rechazó el cargo de blasfemia. A él le decían que era un blasfemo, pero él rechazó esa afirmación porque él no era blasfemo, hermanos. Él dijo en lo que hemos estudiado esta semana, dijo, mi autoridad, dijo el Señor, ¿ah? Por hacer, dice la obra de la cual me acusan, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Así que, hermanos, el Señor ha declarado a la gente, ahí está, la evidencia, la prueba, ahí está. ¿Por qué estoy haciendo esta obra? ¿Por qué resucito a los muertos? ¿Por qué abro los ojos de los ciegos? ¿Por qué hago caminar a los paralíticos? ¿Por qué? Porque yo estoy unido al Padre y Dios me utiliza. Soy el Hijo de Dios. Así que Él era el mismo Dios, pero en carne, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que Él demostró que no era blasfemo, ¿no? Ellos creían que era un impostor, que era un hombre que estaba haciéndose pasar por Dios. No. Hoy en día sí, ¿no? Vemos en la iglesia cristiana, ¿no, hermanos? Por eso dice que ese sí, ese es el gran engaño, el anticristo, ¿no? Que se hace pasar por Dios, ¿no? Y está liderando ahí, ¿no? Engañando a la gente. El mismo Satanás, ¿no? Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ese sí es blasfemo, pues, ¿no? El que está ahora en este mundo, hermanos, ¿no? Pero a Jesús, no, pues él era realmente, ¿no? El Hijo de Dios, pues, hermanos. Mismo Dios en carne. Bueno, hermanos, ahí está el resumen que han hecho en el día viernes con esos comentarios. Si tienes pregunta, tienes algún comentario que hacer. Pero aquí sí hay preguntas, hermanos, ¿ah? Reflexiona, dice, hay que reflexionar, hermanos, acerca de la lección de esta semana, pues. Miren, aquí vamos a reflexionar en esto. La fe fue la clave que hizo posible estas curaciones. Esa es una gran verdad. La fe, hay que tener fe. Bueno, ahora, los líderes, por el contrario, hermanos, revelaron pues los peligros de la duda y la incredulidad. Entre los líderes, ahí están los judíos, escribas, fariseos, ancianos, ¿no? Sacerdotes. Ellos con sus dudas y su incredulidad, pues ahí prácticamente que se perdieron, pues hermanos. Ahora viene una pregunta, hermanos. ¿Por qué no debemos confundir, no confundir el hecho de tener preguntas? Porque uno puede tener preguntas, que todos tenemos preguntas. No confundir con tener dudas, pues no. Una cosa es tener preguntas para aprender más, no estamos aprendiendo. Otra cosa es tener dudas, pues. Otra cosa es tener, no confundir, no hacer preguntas con tener dudas, pues, no, hermanos, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, si alguien quiere responder esto, pues responde, hermanos, ¿no? ¿Cómo es eso, no? De hacer la diferencia, pues, ¿no? A ver, hermano, hermana, ¿quién quiere participar? Prende tu micro, participa, hermano.
Sí, a ver, acérquese a su micro, hermanita, no se le escuche bien. Ah, Ahora sí. ya, más o menos, hermanita, a ver, sí, sí, hermano. Bueno, la duda es falta de fe y eso no agrada a Dios. Entonces, las dudas en cuanto al fundamento de todas las cosas que están escritas en la Biblia, no debería haber duda. ¿Ah? Preguntas vamos a tener porque hay cosas que son misterios y el Señor dice que son misterios, son de Él, o sea, las cosas reveladas son para nosotros. Podemos de repente preguntarnos cosas, pero tener dudas en cuanto a las cosas que se nos enseñan en la Biblia no deberíamos tener. Ujú. Así es, así es, así es. Preguntas, hermanos, claro, uno pregunta porque no entiende. Por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿y cómo es esto del día sábado, no? ¿Y por qué otros Hermano, guardan domingo? Así uno te pregunta, entonces pues, uno porque no sabe pregunta y entonces tú explicas, pues, ¿no? Para aprender. Ah, ya dice. O la misma Biblia nos responde nuestras propias preguntas. No entendemos, el mismo Espíritu Santo, no, Dios mismo nos hace entender nuestras preguntas, nos responde, ¿no? Para poder, porque queremos hacer las cosas de Dios. El tener duda es otra cosa, ¿no? Duda es cuando tú estás viendo la evidencia ya, ya sabes que la Biblia dice que el sábado es el día de descanso, todo, estás convencido, la escritura dice así, pero la duda viene cuando, ¿no? Dice, pero, ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Ya empieza a dudar y es otra cosa cuando ya tienes evidencia, ya ves que es cierto y empiezas a dudar. Nosotros ahora, los cristianos que estamos acá, pienso yo que los que estamos aquí, no deberíamos dudar de que para Dios no hay nada imposible, que si estamos mal, pues Él poner nuestra vida en sus manos, pues y punto, no que Él haga su voluntad, no, no tenemos dudas, no debemos tener dudas, ¿no? Porque ya sabemos nosotros, ¿no? Que en las manos de Dios está todo, la vida, la resurrección, todo, todo, todo. ¿Sí? ¿Qué duda nosotros tendríamos? No, 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 no deberíamos dudar, pues. De repente algo no entendemos, sí, pero para eso preguntamos y vamos aprendiendo día tras día en el folleto Escuela Sabática. Hay muchas cosas que yo mismo me pregunto, pero ¿qué significa esto? ¿Pero qué significa esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde? Entonces, a veces diccionarios, ver esto, orando, no, Señor, no entiendo, pues esto, hazme entender, ¿no? ¿Qué quieres? Entonces logramos, personalmente yo logro entender, ¿no? De así, ¿no? Pero duda, pues, no, pues la duda ya es otra cosa, ¿no? Duda es que cuando tú ves ya que es evidente, ya te está diciendo ya, hijo, tú no tienes que, digamos, robar, y voy a estar, pero señor, pero la gente está robando también y no pasa nada, ¿por qué no puedo robar? Ya, pues el señor, como estás dudante, si haz lo que tú quieres, pues no, ya, pues si quieres robar. Entonces, pero uno hace las cosas así, dudando las cosas malas, el diablo te utiliza y ahí las consecuencias. No es que Dios te está castigando, sino estás obteniendo las consecuencias de tus dudas. Por dudar, pues entonces así no haces caso a Dios, no crees en Dios y tienes que sufrir las consecuencias. Y después con los golpes de la vida, recién uno dice, ay, sí, pues Señor, tenías razón. Sí, pues ¿por qué no te he hecho caso? Ya pues estás sufriendo así días, años de repente, ¿no? Porque no crees, porque estás dudando, ¿no? Es hermano, diferente, ¿no? Las preguntas con las dudas. Sí, hermano. duda vendría a ser por falta de conocimiento, hermano, y falta de confirmación. Eso sería la duda, porque no hay que dudar por sabiendo, estudiando. Entonces, no habría duda, pues, pero el ser humano tenemos esa facultad de dudar, 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 pues, hermano, eso. De ese mundo hay que salir, salir, salir. Pero ¿cómo salimos? Siempre estar atento con la Biblia, espíritu de profecía. Entonces ellos nos confirman, ratifican y así podemos salir de la duda, hermano. Gracias, hermano. Algo que debemos saber, hermanitos, es que, no sé, hay un texto bíblico que vi en la Biblia. La duda es pecado. El que duda está pecando. Ahí La está. duda es pecado, hermanos. Así que o sea, uno no tiene que dudar. Otra cosa es si algo no sabes, puedes preguntar, ¿no? Pero no es que estás dudando, pues, ¿no?
Duda es cuando tú ya ves la evidencia, ves lo que es cierto, esto ya, y entonces sigues cuestionando de repente, ¿no? Entonces, no crees, pues, ¿no? No crees. Ah, por ejemplo, ese paralítico, cuando le dice, levántate, pero ¿cómo me voy a levantar si estoy paralítico? Si tú dices, estás dudando, pues ya no vas a sanar, pues. Tú tienes que simplemente levantar porque ahí está Jesús, el que te está diciéndote eso. Si Dios te está diciendo que el día de descanso es sábado, pues guarda pues el sábado, no vas a estar dudando ya, pues ya sabes que Él te está diciendo. Estás viendo en la Biblia que dice, o te está diciendo que no robes, pues no robes, pues no. ¿Por qué vas a dudar? O no, ¿qué cosa vas a buscar? O te dice, no os unáis en yugo desigual, no, porque qué comunión tiene las dos continuidades, pero tú no le haces dudas, dices, no, pero esta persona es mejor que un adventista, me voy a casar con él. Ya, pues cásate si quieres, pero después las consecuencias, ahí estás sufriendo toda tu vida con ese hombre que Dios escogió que no cree en Dios. Estás desobedeciendo a Dios pues, por tu duda. Entonces vas a sufrir, pues, no las consecuencias. No porque Dios te está castigando, sino porque es desobediente, pues no tienes fe. Entonces eso tenemos que entender, hermanos. Tenemos que entender eso, hermanos. No dudemos. Está bien claro lo que dice Dios, ¿no? La duda es pecado, la duda es pecado, hermanos. Así que eso, no tenemos por qué dudar de las cosas que estamos ahí estudiando, de las cosas que Dios nos dice, hermanos, ¿no? Tenemos que ser creyentes, no crédulos, ¿no? O dudar, ¿no? Bueno, ¿por qué no son lo mismo? Dice aquí justamente, no es lo mismo, pues no, que nosotros tengamos preguntas, ¿no? No es lo mismo que dudar, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer la diferencia entre ambas? Estamos haciendo esa diferencia ya, hermanos. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué no son lo mismo, ¿no? Hacer preguntas con esto de dudar. ¿Y por qué es importante conocer la diferencia entre ambas? Creo que he comentado, y si quieres comentar también tu hermano, pregunta, hermano. Y hay una segunda pregunta ahí. Analiza la última pregunta del jueves. ¿Qué cosa era la pregunta del jueves? A ver si alguien recuerda, hermanos. A ver. La pregunta dice, ¿por qué debemos tener como adventistas del séptimo día especial cuidado en este peligro? Bueno, habría que recordar cuál es la pregunta esta del día jueves. A ver si alguien ve ahí la pregunta del día jueves, ¿no? Dice, por muy importante que sea, por ejemplo, conocer e incluso guardar el día de reposo correcto, miren hermano lo que nos está diciendo, ¿ah? Por ejemplo, nos está diciendo, claro, por muy importante es conocer, ¿no es cierto? Importante, ¿no? Incluso conocemos, ¿no? Del día sábado, el día sábado, que es el día correcto de guardar, ¿no? El día santo y bendecido, incluso guardarlo correctamente, ¿no? ¿No? Está poniendo un ejemplo. O tener clara también la enseñanza, digamos, bíblica acerca del estado de los muertos, que el muerto está en el panteón, pues hasta que venga Jesucristo, si es que cree en Jesús, va a resucitar. Eso está. No conocemos perfectamente bien, ¿no? No es que el muerto llegue al cielo o al infierno, bueno, está en el panteón nada más. Sabemos perfectamente eso. Conocemos acerca del sábado y cómo debemos guardar. Pero aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Por qué estas verdades no nos salvan? Ahora, el conocer y el guardarlo incluso el sábado y conocer estos principios bíblicos, conocer y estar guardándolo, eso no me salva. Eso está diciendo aquí. ¿Por qué estas verdades no nos salvan? ¿Ah? ¿Por qué conocer todo eso y estar practicando? Eso no nos salva, hermanos. Por más que lo estemos practicando, no nos salva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí nos salva, pues? ¿Y cómo? Ahí está. Miren la pregunta, ¿no? Este es para meditar, hermanos, reflexionar. ¿Por qué conocer las verdades, ¿no? Y practicarlos incluso no nos salva, pues, hermanos, no nos salva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí nos salva? ¿Qué cosa sí es lo que nos salva y cómo nos salva? A ver, hermanos, alguien tome su micro, préndalo, participe, a ver, comente, o tal vez quieres hacer más preguntas a la que estamos haciendo acá. Hermano Justo,
Sí, por favor, hermano, a ver, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta, Finalmente es Sara? nuestra fe la que nos salva. La obediencia sin fe, sin amor, no sirve de nada. Mm. Hermanos, pues mucha gente dice, tengo yo fe, mucha fe. Uy, ustedes no tienen nada de fe así. O sea, y a mí, a mi esposa nos decía, no, yo tengo fe, decía, pero ellos creen, por ejemplo, en muchas cosas, tradiciones y costumbres, pero creen pues así a su manera que en Dios, y incluso ya sí, bueno, no comentó más ahí, ¿no? Pero la gente dice creer así, No, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Pues, a ver, ¿qué creer hermanito, en qué? ¿Creen en el Hermano, cerro? ¿Creen en diferentes, no? Entonces, ahí hay que definir eso, ¿no? Porque hermano, las verdades, por más que los 10 mandamientos lo guardamos, lo conocemos, todos los profecías conocemos, lo practicamos, ¿ya? Pero no nos salva eso, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí nos salva? ¿Y cómo nos salva, hermanos? Esa es la pregunta para así ir al grano, ¿no? O sea, realmente aquí concentrarnos, ¿no? ¿Qué nos hermano, salva? Sí, sí, a ver, hermanos, participen, hermanos, a ver. lo que entraríamos en el campo del legalismo, pues cuando decimos que nos salva el conocimiento, el sábado, no, legalismo. Pero Cristo es el Salvador del mundo, como dice Lucas 4:42, creo que dice, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso es lo que debemos Ahí conocer, está. hermano. Gracias. Así es. Esa es la respuesta, pues, hermanos. Hay tan sencilla, tan simple, hermanos. Cristo, hermanito, Jesús, Él es el que salva, no es otro. Entonces, fe muchos tienen, ¿no? En otras cosas, ¿no? Pero hay que tener fe en Cristo, hay que aceptar a Cristo. Teniendo a Cristo tenemos vida eterna. Entonces, esa es la... ¿Y cómo nos salva? Pues hay que acercarse a Él, arrepentidos, ¿no? Viendo nuestra situación, condición, pues perdida en este mundo, y abrir el corazón a Él. Él es el que nos salva, Cristo, Cristo, hermanos. Los judíos hermanito. guardaban los mandamientos, pero no aceptaban a Cristo, están perdidos. Sí, hermana Rosa. Ah, ya. Hablando de la fe. Buenos días con todos. Buen día, hermana. Eh, Fe sin ver, ¿no? El oficial, por ejemplo, no vio la sanación en el momento en que Jesús habló, pero creyó en la palabra dada. Esto nos enseña que la fe genuina no siempre requiere pruebas visibles o inmediatas, ¿no? Entonces, confiar, confiar en la promesa de Dios incluso cuando no ves resultados inmediatos, ¿no? Esa confianza en la palabra de Cristo Jesús no le dio una seguridad física, pero su palabra fue suficiente al reflexionar. Puedes, por ejemplo, preguntarte, ¿no? ¿Qué tan firme es tu confianza en la palabra de Dios y las escrituras, aun cuando tus circunstancias pueden parecer inciertas, ¿no? La Mm, oportunidad de sanar. Este hombre pudo haber dudado y perdido su oportunidad de recibir el milagro. La meditación aquí se centra es cómo las dudas a veces pueden robarnos de las bendiciones de Dios. Quiere ujú, darnos. Hay mm. áreas de tu vida donde la duda podría ser limitado la obra de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén. Hermanos, en la oración, en el Padre Nuestro, por ejemplo, y el Señor Jesucristo recalca bastante, cuando ustedes van a pedir, pidan en mi nombre, dice. O sea, la pregunta es esa, ¿no? Que querías hacer también. ¿Por qué siempre en nuestras oraciones terminamos diciendo en nombre de tu Hijo Jesucristo, ¿no? Porque Él nos ordena, ¿no? Todo lo que pidan, pidan en mi nombre. Solamente en mi nombre eso se va a hacer realidad. Si no pedimos en el nombre de Cristo, no, no nos va a escuchar pues Dios, hermanos, no nos va a escuchar. Todo en el nombre de Cristo. Él mismo ha dicho, ¿no? Cualquier cosa pidan en mi nombre, dice. Y claro, Dios va a hacer su voluntad con nosotros lo mejor de lo que pedimos, ¿no? Entonces, ahí está la clave, hermanos. Cristo, 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 hermanos. Eh, por Es más que, nuestro intercesor. claro, Cristo es nuestro intercesor, nuestro Salvador, es nuestra vida, es todo, todo, nuestra justicia, todo es Cristo, es el camino, es la verdad, es todo. O sea, Dios ha puesto, pues, no ahí, a Cristo, caminos, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, eso es importante que sepamos, ¿no?
sepamos. También hasta botamos demonios en nombre de Cristo. Ya el diablo escapa nomás, pues, no sé dónde meterse, pero en nombre de Cristo. No en nombre de María, de Pedro, de tal ah, pastor o hermano. No, no, no. En el nombre de Cristo, hermanos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Él es el camino. Entonces, ahí está la clave, hermanos. Eso no olvidarse, ¿no? No olvidarse. Bueno, ahí está en forma sencilla. Creo que toda la Biblia de tapa a tapa nos habla eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, ¿no? Tenga vida eterna, ¿no? Y no se pierda, pues, hermanos, no se pierda. Pero el que no cree en Cristo, pues va a ser condenado. Entonces, ahí está, hermanos, ¿no? Esa respuesta muy importantísima, tan sencilla, elemental, pero importantísima, pues, hermanos, ¿no? Bueno, entonces aquí viene la tercera pregunta. Dice, lee atentamente Juan 5:47. Y la pregunta dice, ¿cómo caen en aquello contra la cual Jesús advirtió quienes, por ejemplo, dice, niegan la universalidad del diluvio o la creación literal en 6 días? Entonces aquí también, hermanos, vamos a ver este texto bíblico. No lo tengo aquí a la mano, pero voy a abrir aquí en mi celular. Aquí tengo yo este texto bíblico. Entonces aquí, hermanos, Juan 5:47 dice así. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces el Señor Jesucristo dijo no a las personas, ¿no? Que le objetaban, ¿no? Muchas cosas, o sea, los judíos, pues, ¿no? Que creían, ¿no? Que eran, pues, hijos de Abraham, que ellos se guiaban por la ley, o sea, por Moisés, todo lo que ha escrito Moisés al Antiguo Testamento, la Torá. Hermanos, ellos pues eran supuestamente los máximos en todo eso, ¿no? En el conocimiento, pues claro, ¿quién les va a ganar también a los judíos en ese conocimiento, ¿no? Del Antiguo Testamento? Pues, ellos conocen, son los más fieles, lo tenían contado hasta letra por letra, palabra por palabra, todo. Los escribas estaban para eso. Y Dios les había encargado justamente a ellos, ¿no? El problema es de que ellos no, a pesar que conocían todo eso, pero no lo aceptaron pues a Jesucristo, que es el que les ha inspirado, es el mismo Dios. Y Moisés escribió de Jesucristo, que vendrá un profeta detrás de mí, así como yo estaba salvando él, ¿no? O usado como instrumento, Dios usó como instrumento para salvar a Israel de Egipto. De igual manera va a venir un profeta, a él escúchenle, está haciendo a Jesucristo, va a venir y les va a salvar. Bueno, pero ellos, este, al no aceptar a Jesucristo, tampoco están aceptando por lo que ha escrito Moisés, ¿no? Que Hermano, habló, toda la Biblia habla de Cristo, pues. Y termino con esto, hermano, a ver, para que participes. Y aquí nos está diciendo, ¿cómo caen en aquello contra la cual Jesús advirtió quienes, por ejemplo, niegan la universalidad del diluvio y la creación literal en 6 días? O sea, hay cristianos que por supuesto científicos, no personas, no que se creen científicos, ¿no? En este mundo. Y no dicen, "Pero no, científicamente, ¿cómo va a haber diluvio?". O sea, no creen en eso, pues son ateos, ¿no? No creen. Cristianos ateos, ¿no? No sé cómo. Incluso el mismo líder, ¿no? De la Iglesia Romana, ¿no? El Papa en su cátedra. Para él les cuento esto, ¿no? Diluvio, creación literal en 6 días, que nosotros creemos, como niños creemos. Para él eso es un cuento, para no líder en su cátedra. Entonces es un cuento nada más, para que una ilustración nada más. No es así, según lo que dicen los hombres, no pecadores. No, dicen que no, millones y millones de años tiene la existencia de esta tierra, ¿no? Así dicen, ¿no? Entonces, cristianos, ¿no? Que creen es lo que estos supuestos científicos, ¿no? Hablan estas cosas y entonces, pues, y así, hay cuantos creen así, ¿no? Entonces, hermanos, pues, eso es lo que está preguntando aquí. ¿Cómo caen?
en aquello contra lo cual Jesús advirtió. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Ahí está. Pero si no creéis a sus escritos, si tú no crees en la creación de 6 días que ha hecho Dios y el séptimo día sábado, si tú no crees eso, si tú no crees en que ha habido un diluvio, eso no crees, entonces también, pues, ¿qué me vas a creer a mí? Dice Jesús. Si Él ha escrito de mí, estás completamente perdido, pues. O sea, aquel que no cree que la vida es palabra de Dios, hermanos, está completamente, pierde su tiempo, siempre digo eso, ¿no? Que puede estar haciendo otra cosa, no ser cristiano ni seguir, pues no, está mal. Entonces, eso es lo que aquí nos está preguntando, hermanos, eso. Yo no sé si tú estás en esta sala y estás creyendo lo que dicen los científicos, ¿no? De que esta tierra tiene millones y millones de años. A lo mucho tiene, pues, casi 6.000 años, pues, hermanos, esta tierra, la creación, ¿no? A ver, hermano, participen, si alguien quiere participar. Hermano, en la boda de Canaán, lo que dijo su mamá del Señor en Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Eso le está diciendo, ¿a quién se remite? Al Señor Jesucristo. Entonces, su palabra es lo que dice el Señor Jesucristo. Hay que remitirnos allí, hermano, gracias. Ujú. Claro, en este caso, la fe, ¿no? De la mamá de nuestro Señor Jesucristo, que ella con fe dijo, no, ya hagan lo que Él les va a ordenar. Ya le pidió a Jesús, a su hijo, que haga, pues, o solucione el problema, ¿no? De que no había vino, ¿no? Y ese es un ejemplo también, ¿no? De que Jesús, pues, tenía que hacer nomás, pues, ¿no? Porque con fe le dijo eso, ¿no? Y entonces se hizo, pues. Y Él puede solucionar los problemas, pues, que tenemos, hermanos. Jesús, cualquier problema, y sobre todo en la familia, se presenta, hermanos, Él, si está presente en la familia, Él da la solución, pues, hermanos. Por eso Él debe estar en una familia cristiana. Él es el que tiene que dirigir, ¿no? Si no Él dirige, hemos visto el texto bíblico, hermanos, si Jesús no dirige esa familia, en vano también esa familia, ¿no? Puede tener riqueza, puede tener de todo, ¿no? Eh, títulos y tantas cosas, ¿no? Pero ese es un fracaso, sea cualquier familia, hogar. Si Cristo no está allí, hermanos, en vano. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, las preguntas, ¿no? Para reflexionar, para pensar, hermanos. Si alguien quiere hacer alguna... En Juan 5:47, no, no, es muy importante, porque ahí nos dice la importancia que tiene la fe en las escrituras como fundamento para entender la revelación de Dios en Jesús. Es muy importante la fe, hermanito. Pero la fe, hermanito, la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La fe en su palabra del Señor, la fe. Entonces, esa fe, porque todos dicen tener fe nada más, ¿no? Sino fe en el Señor Jesús, en su palabra. Por eso Él también en un escrito está, no es su palabra del Señor. Entonces, esa fe, el paralítico tuvo fe en la palabra del Señor Jesucristo, no en otras cosas, ¿no? Que el enemigo también engaña, ¿no? A tanta gente cree en cerros, en piedras, y así, en cosas que Dios ha creado. Bueno, acá el título, hermanos, de la lección es pues señales que indican el camino. Entonces, hemos estudiado en esta semana algunas señales que indican el camino y hemos visto, hermanos, que el camino es Jesucristo, ¿ya? Y esas señales, ¿no? Entonces, el hermano Sergio Fustero hace un resumen, pues, de esta lección, ¿no? Y aquí él ha puesto, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo algunos dibujos aquí, hermanos. Ahí está, los cántaros, 6 cántaros, hermanos, ¿no? O tinajas, ¿no? Tinajas, ¿no? Eh, estas aguas que se ponían en las tinajas era para la purificación, pero ahí es donde
hizo llenar con agua y el Señor pues dijo que llevara, ¿no? Al encargado del servicio y al probar vio que era vino, pues, ¿no? Entonces el Señor solucionó el problema de esa falta de vino, ¿no? Y bueno, aquí otro dibujo que estamos viendo aquí, no sé a qué se está refiriendo, pero a ver si alguien visualiza. Y ahí está el paralítico de Bethesda, 38 años, y le dice, levántate, toma tu cama y anda, ¿no? Y hizo caso. Bueno, ahí están los dibujos que ha puesto nuestro hermano. Y el texto para memorizar, hermanos, viendo el resumen que ha hecho nuestro hermano, dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas, hermanos, en este libro. En la Biblia había cuántas cosas que ha hecho el Señor Jesús, pero no está escrito en la Biblia, hermanos. Pero estas fueron pues escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Lo que está escrito, hermanos, es suficiente, porque ahí está la clave, hermanos. Esas señales que han pasado, todo lo que está escrito, la Biblia está escrita, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Para que creyendo, dice allí, hermanos, para que creyendo, ahí, ¿no? Entonces, hermanos, no sé si están viendo, hermanos, la presentación, hermanos. ¿Se ve la presentación, hermanos? ¿O de repente no se está Sí, viendo? Sí. sí, sí se ve, hermano. Ah, ya, está bien, está bien. Entonces, ya sí. Ya, entonces aquí, hermanos, miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Este es el resumen de toda la lección, hermanos. Todas las señales, todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, se ha escrito ¿para qué? Con un único objetivo, para que el hombre crea que Jesús, ese Jesús que apareció en esta tierra, que ha nacido de la Virgen María, ¿no es cierto? Ese Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, hermanos. Para eso está escrito toda la Biblia, para creer y creyendo en Él tengamos vida eterna, hermanos, por medio de Él. Ahí está el corazón. ¿Algún comentario? Creo, mira, hermanos, si suficiente eso supiéramos y creyéramos, ya no necesitamos más, ¿no? Ya está. Y ya uno se puede convertir solamente con este texto bíblico que estamos leyendo, o Juan 3:16, hermanos, ahí está el Evangelio. Ya está. Lo demás simplemente es un complemento, hermanos, ¿no? Que nos enseña el Señor cómo, como hijos de Dios, vamos a vivir, ¿no? No para ser salvos, porque la salvación ya está dada a través de Cristo. Vida eterna tenemos a través de Cristo. Y lo demás, leyes, mandamientos, todo es para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, nada más. Pero como hijos de Dios, ya con vida eterna teniendo a Cristo, pues hermano, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario. Bueno, entonces concentra ahí este texto, pues toda la lección de esta semana, hermanos. Las señales se han dado para que se sepa que Cristo o Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues. Ahora, el hermano también pues hace sus comentarios, dice así, cuando Juan comienza a escribir su evangelio, ya existían tres versiones de la vida de Jesús reconocidas como inspiradas. Entonces, hermanos, ahí estaba el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, bueno, escritores, ¿no? De sus evangelios, y ahí es donde también pues escribe Juan, el Evangelio, ¿no? ¿Acerca de qué? De la vida de Jesús. Y estamos viendo que todo esto escrito para que se sepa que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador. Por esta razón, Juan repite muy poco material del que ya estaba incluido en el resto de los evangelios. O sea, también Juan, como ya existían esos evangelios, pues él lo complementa, ¿no? Con ese evangelio que él escribe. El 66% de su relato es único, dice, ¿no? O sea, más de la mitad es único que no está en los otros evangelios. También es única la manera de presentar a Jesús. O sea, ¿cómo lo presenta Juan? Pues de una manera especial, única, porque él ha tenido experiencia, ¿no? De estar, recostarse en el pecho del Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, cómo Juan, ¿no? Se recostaba en su pecho del Señor Jesucristo ahí cuando estaban.
por ejemplo, en la cena que han hecho. Para Juan, los milagros del Maestro son señales, ¿ya? Estas señales fueron seleccionadas por Juan con un propósito de que todo aquel que las lea crea pues que Jesús es su Salvador. Ahí está, repitiéndose, hermanos, otra vez la misma cosa. Entonces, hermanos, Juan, cuando escribe el Evangelio, presenta las señales que ha hecho Jesús, los milagros. ¿Para qué? Para que se creamos que Jesús es el Salvador, es Como el Hijo justo, del Dios bien, para que tengamos vida eterna a través de él. Sí, pero hermano. es justo, o sea, no es solo para que creamos por las señales que él hizo, que él es el Hijo de Dios, sino porque las señales que él hizo, eh, bueno, primero también nos muestran ya lo que estaba escrito acerca de él, ¿cierto? Y las enseñanzas que hay en cada señal que él hizo, ¿cierto? Son para nuestra salvación y demuestran que él es nuestro Salvador. eh, lo que hablábamos la otra vez, cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿cierto? Y escudriñamos, escudriñar no es lo mismo que leer superficialmente. Nosotros escarbamos y encontramos joyas preciosas en cada versículo. Nosotros en un versículo no solamente vamos a encontrar una enseñanza, vamos a ver, cada vez que leamos vamos a encontrar algo nuevo para nuestra vida. Esto es justamente se escribió para que nosotros podamos ser salvos. No siempre vamos a entender de la misma forma los versículos, mis hermanos, pero estos nos hablan del gran amor de Dios. Es más que las señales en sí mismas, habla de lo que ya fue escrito acerca de todo ese amor inmenso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un milagro no es solamente un milagro para que nosotros lo veamos y creamos en el sentido de lo que Él hizo, sino que lo que implica lo que pasó allí, el hecho de que, por ejemplo, de que Jesús sanara al paralítico, no era solamente de que, oh, lo que hizo Jesús lo hizo caminar, no. El hecho fue de que lo llevó a meditar y a preguntarse qué es lo que realmente él necesitaba, que era que se le perdonaran sus pecados. Y yo creo que a eso se refiere más que nada, para que nosotros podamos ser salvos. Perdón si repito lo mismo. Muy bien, hermanitos, es muy importante este tema, esto lo que estamos hablando, y nos vamos a guiar con un escrito está, ¿no? Hermanos, miren, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, no lo digo yo, pues hermanos, no lo digo yo, porque hay un texto, por ejemplo, que yo estoy recordando, dice, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que tú tienes que buscar, dice, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. No te preocupes que voy a comer, quiero sanarme, quiero trabajo. Tú no te preocupes de esas cosas. Eso va a venir después de que primero tú busques el reino de Dios y su justicia. Esas demás cosas, eso va a venir como añadidura. Dios sabe lo que tú necesitas, pero no es lo primero eso, no es lo primero. Entonces, aquí está diciéndonos, también hizo Jesús muchas otras señales. Hermanos, no habrían libros, o sea, toda la Biblia queda pequeño y todo, ¿no? Todo lo que ha hecho señales tiene un solo objetivo, hermanos. Eso es importante que sepamos en esta semana, porque si no entendemos esto, hermanos, nos vamos a salirnos por otra cosa, ¿no? Como las otras personas que solamente están buscando sanidad, solamente están buscando cosas. Y después al Señor Jesús le dicen, chao, chao. Entonces, bueno, hermanos, no es, mire, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas, palabra de Dios, hermanos, o sea, no son mis palabras. Pero estas fueron escritas, o sea, toda la Biblia, toda la Biblia fueron escritas para que ustedes ¿ah? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Y para que creyendo en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, tengan vida por medio de él, vida eterna. Ese es el objetivo, lo demás es secundario, hermanos. Lo demás es viene como consecuencia ya.
Pero ese es el problema de los judíos, pues, ¿no? Ellos se preocupan por todo, obedecer todos los mandamientos, las doctrinas, todo, 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 pero sin embargo no aceptan a Cristo, no creen en Cristo, están completamente perdidos, pues, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, hermanos, ¿ah? Esto es importantísimo, estamos aclarando con la Biblia, ¿no? Ahí dice, todo, la Biblia, todo señala a quién, todas las señales que se han hecho para que se crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo en Jesucristo tengan vida y vida eterna, hermanos, ¿ah? Por medio de Jesucristo. Entonces, ese es el corazón, pues, hermanos, de la lección. Eso no podemos pasar por alto, hermanos, ¿no? No se puede pasar por alto eso, hermanos, ¿no? Eh, pero vamos a continuar con lo que nuestro hermano ha escrito, ¿no? Justamente él también, ¿no? Llega a a esta misma conclusión. Para Juan, los milagros del Maestro son señales. Estas señales fueron seleccionadas por Juan con un propósito. Ahí está el propósito. Que todo aquel que las lea crea que Jesús es su Salvador y por ello tenga vida eterna. Si ha curado al paralítico, entonces, ¿para qué? Para que sepamos que Él es mi Salvador, Él es el que me cura, Él es el que me salva, ¿no? Y así, hizo milagro en las bodas de Canaán. Ah, entonces Él puede solucionar problemas en mi familia, en mi hogar. Es para que crea que Jesús es mi Salvador, ¿no? Ese es el objetivo, hermanos. No es otro objetivo, ¿no? Que nos mostremos ahí a la gente, que somos buenitos, no, 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 sino es para creer que Jesús es nuestro Salvador. El milagro, la lección se resume, hermanos, en eso, ¿no? El milagro de las bodas de Caná, en primer lugar, las señales que marca el inicio del camino, ¿no? Así lo sintetiza el hermano Bustero. Sergio. El milagro del hijo del oficial, también es otra señal, señal para el que no tiene fe, ¿no es cierto? Y lo otro es el milagro del estante que de Bethesda, del paralítico, ¿no? Y ahí están las señales para el desesperado, las señales para el que no quiere entender, la señal avalada por testigos. Ahí está el resumen. Tres señales aquí, hermanos, tres milagros, hermanos, que ha hecho el Señor. Y ahí están las señales. Entonces, en el desarrollo, hermanos, de la lección, en primer lugar, el milagro de las bodas de Canaán, que está en Juan 2, 1 al 11, hermanos, ¿no? Entonces, convirtió el agua, ¿no? En vino. Entonces, en el comentario que nuestro hermano pone allí, en este caso, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, miren, ahí está el objetivo. Hace este milagro, ¿no? De convertir el agua en vino, hermanos, y ahí se ve la gloria de Dios. Glorifican pues al Señor. Dice, ah, realmente este es el Cristo, es el Hijo del Dios, pues entonces dice, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11 está diciendo, ¿para qué ese milagro? Para que crean que Jesús es, pues, no el Mesías, el Cristo. Creyeron en Jesús, pues ahí los discípulos están creyendo. Para eso es la Biblia y las señales que se han hecho también, hermanos. Hermanos, quedarse sin vino durante la fiesta de bodas era pues vergonzoso para los novios, ¿no? Pero gracias a la intervención de Jesús, ellos pudieron presentar el buen vino como colofón de su fiesta. Al final de la fiesta, ¿no? Aparece el buen vino, ¿no? Y eso es lo que el Señor hace, pues, ¿no? Al describir este milagro, Juan dirige nuestras mentes del agua, símbolo de purificación, hermanos, al vino o mosto, ¿no? Símbolo de redención. El vino es, hermanos, un símbolo también de la sangre de Cristo que sería derramado por nuestros pecados, hermanos. O sea que es, digamos, hay algo, ¿no? Que, digamos, te has endeudado y no puedes pagar, pero alguien te dice, no te preocupes, yo te lo voy a pagar y paga, pues, dinero. Entonces, el hombre, nuestra deuda era el pecado. Ahora, ¿cómo vamos a pagar? Para pagar la deuda del pecado, tengo que morir, pues. Entonces, con mi muerte voy a pagar. Pero si muero, ya no me salvo, pues. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Estoy perdido. No, pues el Señor Jesús aparece y dice, mira, yo voy a pagar eso. ¿Cómo? Yo en tu lugar voy a morir, lo que tú tenías que morir. Entonces, ahí, esa sangre es pues el que paga, así como si fuera dinero, ¿no? Es invalorable la sangre de Cristo. Entonces, un símbolo
el vino de la sangre de Cristo, ¿no? Símbolo de redención. Primera de Corintios 11:25, ahí está. Este milagro es también una señal que nos vincula a Jesús con Moisés y por lo tanto lo identifica como el profeta Mesías anunciado por él. En Deuteronomio 18:15, hermano, está diciendo, el Señor va a enviar un profeta, así como me está enviando a mí. Moisés dice, no, porque Moisés fue, pues, usaba un instrumento como el Salvador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y a nosotros nos salva Jesús de la esclavitud del pecado. Y eso escribió Moisés. Ahí está el Pentateuco, todos los libros, ¿no? Los 5 primeros libros y también los profetas están hablando de eso, nada más, hermanos, de que Jesús es pues el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y a través de él tenemos salvación. Ahí está, hermanos. Ahora, Moisés convierte el agua sagrada del Nilo en sangre, ¿no? O sea, para los egipcios su ídolo era el río Nilo y pues se lo convierte, pues la primera plaga, pues, la primera lo convierte en sangre. El agua del Nilo, pues ya no había que tomar, ahora había que tomar sangre, hermanos, y así como que se corrompe, ¿no es cierto?, ese río, pero esa plaga, hermanos, también está haciendo relación aquí el hermano Fustero, bueno, aquí, ¿no? Con que el vino o el agua lo convierte el agua en vino, como símbolo también, bueno, la sangre de que él con su sangre nos salva. Bueno, Jesús convierte el agua purificada en vino, símbolo de su propia sangre. El milagro del Hijo oficial es la otra señal, hermanos, para que se sepa que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí, hermanos, la señal, ¿no? La señal para el que no tiene fe, dice el título. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, ¿cierto? Él estaba entre Judea y Galilea, pues no. Entonces, un oficial, hermanos, un oficial del rey que vivía en Capernaum, ahí en Galilea, ¿no? Angustiado por su hijo enfermo, decidió pues viajar a Caná, ¿no? A ese lugar de Caná y pedirle a Jesús que viniese a sanar pues a su hijo, ¿no? Si Jesús hacía esto, este oficial, o sea, dentro de él, si hace esta señal, yo voy a creer en él. Su pensamiento está, pero él está pensando en que todavía está dudando, ¿no? De que Jesús pero Jesús, pues, llama la atención, ¿no? A ellos y a nosotros también, ¿no? Porque hay que creer sin estar viendo, pues, todavía un milagro, una señal, ¿no? Entonces, para este oficial, dentro de él había eso, ¿no? Si hace esa señal, voy a creer en él. Si le cura a mi hijo, voy a creer en él. Pero esa duda está mal, pues. Y así las personas a veces, no, uno está en esa situación, pero no debería, no es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? La respuesta de Jesús indicó que conocía bien los pensamientos del oficial. Los milagros en sí no demostraban que Jesús era el Mesías. Satanás mismo puede hacer milagros, hermanos. No nos vamos a hacer engañar con milagros, hermanos. ¿Ya? Entonces, Jesús dijo, ¿no es cierto? Si no hago milagros, no van a creer. Eso les dice, ¿no? A la gente, ¿no? Y aún así, pues tuvo que hacer el milagro el Señor Jesucristo. Y recién este oficial se avergüenza y cree, pues, ¿no? El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. Claro. O sea, este oficial, para que el milagro sea una realidad, debía creer, pues, hermanos. Y necesariamente ha tenido que ejercer fe para que suceda el milagro. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo que dependía ahora de su propia fe. Ahora, pues su hijo se va a Hermanito, morir. ¿y Sí, cómo, hermana. y cómo podríamos reconocer ese milagro, si es de Dios o no es de Dios? ¿No? En ¿A la qué Biblia dice, si no es a la ley y al testimonio, no es de Dios. O sea que para reconocer si ese milagro es de Dios o del diablo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es buena pregunta eso, ¿no? ¿Cómo distinguir el milagro que viene, pues, de Dios con el milagro que viene de Satanás, del enemigo, ¿no es cierto?
Sí, pues hermana, como está mencionando una forma de distinguir, la Biblia dice, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ello es porque no les ha amanecido, porque todavía no estaban en oscuridad, ¿no? Entonces, los milagros tienen que estar, ¿no? De acuerdo también con la voluntad de Dios, pues, ¿no? Con la voluntad de Dios. Aunque los milagros no se explican, pero hermanos, pues, el Señor también nos está diciéndonos, ¿no? Que hay que creer en lo que el Señor dice en su palabra, no necesariamente en milagros, porque el milagro, el enemigo también puede engañarnos. Entonces, de repente allí, hermanos, hay que guiarnos por un escrito está. Haya un milagro, no hay un milagro. Digamos, yo estoy pidiendo, no hay, Señor, ya, yo quiero ser sano. Y peor, me enfermo, ¿no? Entonces ya no voy a creer en el Señor. No, pues, no. Nada tiene que ver el milagro, ¿no? Con mi creencia también, pues, hermanos, ¿no? Aunque muchos están esperando milagros para creer. Simplemente la Biblia es palabra de Dios y la Biblia dice así, aunque sienta o no sienta un sentimiento de acercarme a Dios, ay, Dios está tocando mi corazón. No, aunque yo simplemente tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Salvador. Y ya, sienta o no sienta lo que sea. La Biblia es la palabra de Dios, incluso yo me dedico a estudiar. No, mi cuerpo me dice, duérmete, no estudies, no ores. No, yo creo, entonces tengo que orar, tengo que estudiar. Aunque sienta o no sienta, aunque me esté muriendo, aunque haya milagros, aunque no haya milagros, tengo que creer, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Porque el diablo también puede hacer milagros y engañar pues a la gente. Y así en el último tiempo, incluso a algunos escogidos, también va a engañar pues con sus señales, hermanos. Así que, hermanos, no nos confiemos nosotros en milagros, aunque aquí la Biblia nos está enseñando de que esta gente esperaba todavía milagros que haga Jesús para que crean en él. Eso es lo que estamos estudiando, pues, hermanos. La Biblia ahí está escrita, hermanos, y ahora ya, pues, como está escrito ahí, hermanos, pues hay que creer, ya no hay Hermano, que escucha, dudar, pues. Sí, hermana. le quiero hacer una pregunta así como las hace el hermano Raúl de Ajá, repente. sí, sí, sí. Disculpen, no es por molestar, es solamente para que nos quede claro, porque en un comienzo, ¿cierto? Usted decía y leía el versículo que decía que estas señales se hicieron, ¿cierto? Para que creyéramos en Cristo. Ahora Mm, Jesús dice, ¿cierto? De que, o sea, si no vierais señal, no creeríais. O sea, pareciera como mm, contradictorio. claro. Entonces, Ujú, por favor, para que nos quede claro, o sea, yo lo tengo claro, pero de todas maneras, como le digo, de repente el hermano Raúl hace esa pregunta, eh, mm. parece contradictorio, a ver si lo puede explicar mejor, por favor. Oh, sí, 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 está muy bien. Esas preguntas nos ayudan a reflexionar, hermanos. Sí, pues, hermanos, la verdad de las cosas en nuestras vidas, por ejemplo, yo, ¿por qué creo en Dios que realmente existe? Aunque sea dentro de mí, me dice que siempre existía Dios, hay un Dios, pero no lo conocía ese Dios, pues, ¿no? Y en problemas que sucedieron, el testimonio que siempre cuento en mi vida, cuando veo, ¿no? Que recién, miren, cuando veo que un testigo contrario, pues, no, por más daño que quería hacer, habla la verdad, entonces ahí digo, no, o sea que realmente existe, ¿cómo puede ser posible eso? Un hombre malo que estaba instruido para decir cosas malas, pero no ha podido hablar esas cosas malas, sino ha hablado lo que es correcto. Y ahí se solucionan los problemas. Entonces empiezo a decir, pues, realmente Dios existe, Dios es poderoso. Bueno, no sé, aunque implícitamente dentro de mí siempre sabía que había un Dios, pero así empecé a conocer, pues, hermanos, a Dios, ¿no? Con algunas señales de repente. Pero no es necesario, por eso a Tomás también le dijo, bienaventurado aquel que cree sin ver milagros, sin ver cosas, ¿no? Pero que cree, ¿no? Bienaventurado, simplemente porque te dicen que Jesús es el Mesías. Si tú crees, pues estás bien, ¿no? Tú, Tomás, viendo, recién crees, ¿no? Y ese avergüenza, Tomás, ¿no? Por haber estado dudando, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero ahí están las señales que en la Biblia se ha hecho, que el Señor ha hecho, y solamente así han podido creer, incluso sus discípulos, ¿no? Pero mucha gente también creó sin ver, pues, no, milagros, nada, hermanos, ¿no? Es la fe, por ejemplo, se destaca la fe de Abraham, por ejemplo.
Abraham no necesitaba, a ver, demuéstrame, pero ¿cómo va a ser? No, sal de tu casa, anda donde. Él sale, hermanos, no sin saber ni siquiera dónde está yendo. Esa es la fe. Sacrifícame a tu hijo. Dice, no, no está consultando, pero esto va a ir en contra de la ley de Dios, o a mi esposa le avisaré, o algo. Nada, hermanos. El que cree hace por lo que dice, ya lo lleva al cerro, ya lo está por cortar el cuello de su hijo Isaac. Y el Señor dice, no, le detiene la mano y le dice, "Mira, ya sé que tú realmente crees en mí, ¿no? Vas a ser mi amigo porque crees en mí, ¿no? Y eres justificado por tu fe, ¿no? Porque cree, el que cree es justificado, pues, ¿no? Bueno, muchas cosas se pueden decir, hermanos, está bien, las preguntas para reflexionar, hermanos. Y aquí dice, ¿no? El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo que dependía ahora de su propia fe. Necesariamente tenía que ejercer fe, si no su hijo se iba a morir, pues literalmente tenía que morir su hijo. Y ahora, ¿qué iba a hacer? Pues no, no va a estar ahí dudando, ya no, pues tenía que ejercer fe, ya es la solución, es. Y ahí le dijo, ya, tu hijo ya está sano, le dijo, porque creyó, pues entonces, cuando fue, preguntó, ¿a qué hora se sanó? A tal hora, a las 7. Ah, justo a esa hora, el Señor ha dicho que ya, tu hijo está sano. Bueno, y entonces ejerció fe. A veces somos así con las personas, ¿no? Viendo esos costos de recién creemos a eso, pero no, no debería ser así, hermanos. No estamos aprendiendo que no debería ser así. Creer en un escrito está ya suficiente, hermanos. Ante las palabras de Jesús y sin evidencia alguna del milagro, creyó, pues entonces este hombre creyó el oficial. Tal fue su confianza que realizó el viaje haciendo noche en el camino, dice, cuando le anunciaron la sanación de su hijo. Solo se preocupó de comprobar que efectivamente había sido sanado en el momento en el que Jesús había pronunciado sus palabras, hermanos. La otra señal, el milagro del estanque de Betesda, hermanos, de este paralítico, 38 años, ahí está el dibujito también. La Biblia dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿no? Mucho tiempo así, le dijo, pues, ¿quieres ser sano? Hermanos, esa pregunta no está de más. Estoy aprendiendo yo también. Ahí cuando estoy visitando, entonces tengo que hacer esa misma pregunta. ¿Y qué cosa quieres tú, hermano? Tú, joven, ¿qué cosa quieres? ¿Tú qué cosa quieres? Tiene que querer, pues, hermanos. Ya, entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Señor, estás viendo, tu hijo quiere tal cosa, Señor. Ya, Señor, dale a eso la capacidad, la fuerza, la sanidad, no sé, pues, lo que quiere, ¿no? Ya, en el nombre del Señor Jesucristo, ya. Ya está. Entonces ahí se hacen los milagros, pues hermanos. Pero hay que ver lo que quiere esa persona. Porque podemos estar orando pues por una persona que quiere de repente, no quiere de repente cambiar su vida, nada. ¿Y cómo va a ser el milagro de Dios si la persona no quiere? Pues hay que conversar con la persona y decirle, ¿qué cosa quieres tú? ¿Qué quieres? Entonces le preguntó al paralítico, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres ser sano? Claro, uno podría decir, pues, es tan evidente, ¿no? Pero es necesario hacer esa pregunta para que ahí oremos y en nombre de Cristo decir, ya, levántate, pues entonces va a levantar también, pues no, si es que quiere vivamente eso, ¿no? Entonces, esa pregunta es importante, hermanos. ¿Quieres ser sano? 38 años son muchos años de enfermedad ante la multitud de enfermos que se encontraban pues a la orilla del estanque de Betesda, hermanos. Jesús eligió el más desesperado. Ahí entonces, 38 años enfermo. Ahí lo eligió a ese enfermo para curarle, ¿no? El enfermo reconoció en la pregunta amorosa de Jesús a alguien que deseaba ayudarle, pues, ¿no? Pero Jesús no le ayudó a realizar un rito supersticioso. Bueno, hay tanta gente que con supersticiones, a veces no, por querer estar sano, por querer una y otra cosa, o si uno cree en todo lo que le dicen, ¿no? Pero ahí está Jesús, hermanos, que Él no te va a engañar, no hay nada de superstición en lo que el Señor Jesús hace. Y simplemente le ordenó, pues no, al paralítico le dice, bueno, levántate, toma tu lecho y anda, pues hermano. Y se levantó, pues hermano. Ante esta orden, el enfermo reaccionó, se puso en pie y sus miembros paralizados durante 38 años cobraron fuerza.
Fíjense, hermanos, entonces, ¿cómo no vamos a creer pues en Jesús, hermanos? Si por más que estemos muertos, en polvo estemos y Jesús viene, entonces nos va a resucitar. Pues, mira, ese para 38 años, ¿cómo estarían sus miembros? Pues, hermanos, ya no funcionaba. Pero Jesús es la vida, pues, es el creador, ¿no? Y puede recrear nuestros órganos, ¿no? Bueno, hay que pedirle que haga su voluntad también, ¿no, hermanos? ¿No? Que es lo mejor para nosotros. Cobraron fuerza, pues, ahí sus miembros paralizados. Aquel que hizo las piernas, hermanos, había restaurado pues las suyas, le curó pues hermanos. Más tarde Jesús identificó su enfermedad como consecuencia de sus pecados. Entonces cuando le encuentra en otro momento a este paralítico ya pero sano, le dice, mira, oye, no peques más para que no te venga peores cosas. O sea, en otras palabras, le está diciendo, tu enfermedad era pues por tus pecados, no porque tú estás pecando, entonces y así pues te paralizaste. Así que ya no peques, pues si tú no quieres que te venga peores cosas, ya no. Es como decir a un alcohólico, le dice, mira, tu hígado lo has sancochado, ya cirrosis, ya es para morir, pero ahora Dios te ha hecho un milagro, nuevo hígado tienes, ya no tomes, pues si no otra vez lo vas a sancochar, pues tu hígado, ¿no? Cirrosis, la misma cosa, peor todavía vas a estar. Entonces eso le está diciéndole y nos está diciendo a nosotros también, pues, ¿no? El Señor nos está diciéndonos eso. Puede hacer, ¿no? Que nuestros males puedan ser por nuestro pecado. No necesariamente, ¿no? Puede ser también pruebas que esté viniendo, por más que no hemos pecado, pero esa prueba también es para que tengamos más fe, tiene su objetivo, hermanos, ¿no? La enfermedad puede ser o no consecuencia directa de nuestro pecado, pero independientemente de su origen, Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades, hermanos. Y, hermanos, la última parte, la señal para el que no quiere entender. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Miren, los judíos, hermanos, así como nosotros, los adventistas, somos muy parecidos a los judíos, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ellos veían, ¿no? A Jesús como impostor, porque en sábado, según ellos, su criterio era que estaba desobedeciendo, o sea, está rompiendo el sábado. Tal vez nosotros así nos comportamos, criticamos, juzgamos, ¿no? Pero este hermano que está, mira, trabajando en sábado, no sé qué cosa estamos juzgando, ¿no? Eso está mal, pues los judíos eran así. O sea, nosotros así vamos a estar criticando, juzgando, porque no tenemos a Jesús, pues no creemos en Jesús. Decimos creer en Jesús, pues, pero si somos criticones, juzgadores, es que Jesús no mora en nosotros, hermanos. Porque si Jesús estuviera en nosotros, tendríamos compasión, misericordia, ayudaríamos y todo, hermanos, ¿no? No estaríamos criticando ni juzgando a nadie, ¿no? Entonces sus judíos hermanos no aceptaban a Jesús y entonces no tenían a Dios en su corazón y entonces empezó a juzgar, a criticar y a Jesús lo querían matar. Mire ese deseo de matar, es satánico. Ya Satanás los dominaba pues a ellos, ¿no? Entonces, porque hacía milagros en sábado el Señor Jesús, entonces querían pues matarlo. Y todavía porque ellos, según ellos, decían que se hace como Dios, dice que es hijo de Dios, es un blasfemo, entonces hay que matarlo. Entonces eran legalistas, eso se llama legalismo, hermanos. Bueno, era lógico que una vez sanado el enfermo regresase a su casa portando sus pertenencias, pues no, pero estaba transgrediendo el sábado, estaba transgrediendo el sábado. Aquí dice, no, con admiración, estaba transgrediendo el sábado, dice. Ante esta acusación, o sea, le acusan de eso, ¿no? Está transgrediendo el sábado, dice. Ante esta acusación, el hombre se defendió diciendo que su sanador se lo había ordenado y la cuestión quedaba zanjada. Ya, yo no estoy desobedeciendo, decía, el que me ha curado, él me ha dicho que cargue ya. Ya, si quieren acusar, acúsenlo pues a él, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y entonces, pensando que querían alabar a su sanador, cuando supo que Jesús le había curado, corrió a decírselo a aquellos que le habían preguntado. Bueno, en este caso, hermanos, este paralítico no curado, no sabía quién le había curado, se enteró que fue Jesús porque se encontró con él y luego él pues, corre, ¿no? Ante los fariseos, judíos, ¿no? Le dice, el que me ha curado ya sé quién es, quién.
Jesús es el que me curó. Hermanos, pero aquí dice, pero no todos reaccionaban igual ante las señales de Jesús. Jesús sabía que levantaría prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en sábado. A propósito, el Señor Jesucristo está curando para enseñar que el día sábado, en el día sábado, es lícito hacer el bien. No, el sábado no es una carga pesada, como si estuvieras yendo a la cárcel y que te tienes que contar tus pasos y cuidar una y otra cosa. No, el sábado es un día de fiesta, de alegría, que estamos con Dios en el templo, ¿no? Y es lícito hacer el bien en el sábado. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. No está diciendo que no, ya el sábado ya no vale, ya otro día van a guardar. No, hermano, si diría eso, pues realmente estaría transgrediendo, ¿no? El mandamiento que él mismo ha puesto, y eso sería pecado. Bueno, su propósito era hacer pensar a sus antagonistas, o sea, los que contradecían, ¿no? Sobre qué era más importante, su tradición o la sanación de un hombre. ¿Por qué no quisieron entender esto, hermanos? ¿Por qué no quisieron entender? ¿No? Entonces, a veces dentro de la iglesia también, hermanos, podemos tener tradiciones, o sea, pensamientos humanos. Tradición quiere decir pensamientos humanos. Y a veces en la iglesia uno está así con tradición. A ver, tu falda tiene que estar hasta acá. Eso es una tradición. ¿Dónde la Biblia dice esas cosas, hermanos? Cada uno ya cuando se une con Jesús y ya por amor al Señor dirá, pues Señor, está bien, esta faldita me va a poner o esto ropita, tantas cosas, Señor, me va a vestir. Porque piensa en Jesús y por amor a Jesús se viste de una y otra forma, como hija e hijo de Dios, pues no. No es un asunto legal acá donde uno tiene que estar midiendo hasta qué parte está la falda, no sé. Esos son tradiciones, así como los judíos. Y ya no está Jesús en el corazón, pues, de esas personas, no de sus hermanos, hermanas. Así que de repente nosotros somos así. Así que, hermanos, ojo ahí. Vamos a ver, la señal dice avalada por testigos. Por esto, pues, procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces eran legalistas, pues hermanos, ¿no? No teniendo a Dios, ellos guardaban la ley y al que desobedecía, según su criterio, porque ya no era la ley tampoco, sino su tradición, entonces ellos querían matarlo, pues a Jesús. Sí, no reconocían a Jesús, a pesar que daba las pruebas de que él estaba, ¿no? De los testigos que era su padre, que dice, este es mi hijo amado, ahí está Juan Bautista dijo, y en el monte de transfiguración también, y además de eso, las obras que hacía, solamente el Mesías lo podía hacer, era un testimonio claro, ¿no? Y la escritura también, todo lo que ha escrito Moisés estaba cumpliéndose con la vida, ese era el mayor testimonio también, la escritura. Y no querían aceptar pues todas esas cosas, a los testigos. Ellos, lejos de Dios, es así, un cristiano va a querer matar. Antes así era, pues Pablo era antes, Saulo de Tarso, así. Lejos de Dios buscaba matar cristianos, perseguir a Cristo. Pero cuando se encuentra con Cristo cambia su vida, pues ya no está así, ya no cambia su vida. Pues. Tiene que cambiar nuestra vida así, hermanos, ¿no? Al ser acusado como transgresor del sábado, Jesús contestó, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad. En este caso, pues está afirmando que Jesús está unido con el Padre, pues es uno solo y Padre hace a través de Jesús todas las obras, hace los milagros, da vida, todo, todo. Entonces ellos no querían aceptar eso, ¿no? Que Jesús sea pues el mismo Dios. No, no, no querían. Por eso le dicen que es blasfemo. Jesús se defiende ahora en tres pasos. Entonces, su relación con el Padre, ahí está. Esto le da potestad incluso para juzgar y resucitar a los muertos, pues, ¿no, hermanos? Porque tiene unidad, pues. Entonces el Señor también a nosotros nos usa, hermanos. Entonces es que hace la obra, puede hacer milagros, todo, ¿no? Los testigos que corroboran sus afirmaciones, hermanos. Ahí está, por ejemplo, Juan el Bautista que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Testigo, pues, hermanos, lo reconoce. Juan el Bautista ahí está. Los milagros que realiza también son el testimonio, pues, hermanos. El Padre que dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Ahí están los testigos.
y también las escrituras es el testigo, pues hermanos, la Biblia es que está escribiendo quién es el Mesías. Y el cumplimiento de toda la escritura es Jesucristo, pues hermanos. La dureza de corazón de sus acusadores, hermanos. Moisés mismo, en quien ellos dicen creer, ¿no? Actualmente dicen creer en Moisés. Les condenará, pues el mismo Moisés, ¿no? Lo va a condenar, pues a ellos, ¿no? O sea, lo que ha escrito en sus escrituras. Porque dicen creer en eso, ¿no? El Antiguo Testamento, pero no creen, pues realmente no, porque no creen en aquel de quien él habló. Moisés habló de Jesús, era su objetivo eso, y no creen, pues, en Jesús. Entonces, pues, el mismo Moisés los va a condenar. Las escrituras que él ha escrito los condena también a él. Finalmente, hermanos, en el Evangelio se retrata el carácter de Cristo al descender de su trono, peldaño tras peldaño. Su divinidad fue velada por la humanidad. Sí, así. Dios se tomó naturaleza humana, pues no. Se encarnó. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo, o sea, Dios se hizo carne, pues no, en el versículo 14 del libro de Juan, capítulo 1, ¿no? Y vimos la gloria de Dios, pues, ¿no? Como el Hijo unigénito de Dios. Pero en sus milagros, hermanos, sus doctrinas, sus sufrimientos, están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría registrados por nosotros por la inspiración en la palabra de Dios. El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo, hermanos, será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. O sea, toda la Biblia, más que la Biblia, hermanos, seguiremos estudiando en el cielo eternamente, hermanos, esta maravilla del amor, ¿no? De Dios hacia nosotros. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora, hermanos, corresponde manifestar una confianza perfecta en su mérito y su gracia, hermanos, ¿no? Hay una, eh, así que, hermanos, hay que confiar en el Señor, ¿no? Hay que confiar. Dice aquí, hay que desconfiar de uno mismo, de nosotros hay que desconfiar y tener una fe viviente en Él, en Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, el llamado para esta mañana es creer, confiar en Jesús. Creyendo en Él tenemos vida eterna, hermanos. Hermanos, ¿puedes tú en esta mañana afirmar esto, hermano, hermana? Sí, hermanito. A ver. La lección hermosa de la semana. Dios nos creó a todos diferentes, ¿no? Nadie al otro somos iguales, todos difieren y es una maravilla eso. La tradición dice de que cuando se presentó a Pablo, Saulo de Tarso cayó del caballo al suelo y se quedó ciego con la luz que brillaba el Señor Jesús. Pero a Felipe también se le presentó el Señor Jesús, a Pedro igual, pero ambos creyeron de diferente manera y a nosotros también en nuestro tiempo. Jesús se nos presenta de diferentes maneras, igualmente creemos y le seguimos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy humildes para aceptar la dirección de Dios, permitir que dirija Jesús nuestro hogar, nuestras decisiones, permitir realmente entregarle todas nuestras decisiones cada día. Señor, hoy día voy a ir a trabajar contigo, usted traerás las personas con quien me voy a encontrar, pedirle la dirección de Dios y ciertamente los ministros de Dios, los ángeles, nos acompañan, pero así como los israelitas tenían de día a, la, a la columna de nube que los guiaba y les daba sombra del sol en el desierto, y de noche esa misma columna se convertía en fuego y les daba calor, pero ellos siempre dudaban, aún viendo cada momento la presencia de Dios. Eso también nos ocurre a nosotros. Por lo tanto, cuando dice Jesús, orad sin cesar, eso quiere decir que tenemos que estar en constante oración para que nuestra fe no nos abandone. Muy bien, hermano Marcelino, tiene mucha razón, hermano Marcelino, pues dígale eso a Dios en esta mañana,
dígale al Señor que tú eres el todopoderoso Creador y ahora Salvador. Y Señor, te agradecemos. Guía nuestra vida. Eso, por favor, hermano, lo puedes decir por parte de todos los que Hermano, están en la sala. Por favor, hermano. Sí, hermanita. hermano, yo también quiero dar mi testimonio, muy hermosa la prédica de hoy día. Y realmente yo también, yo creo en un Dios poderoso. ¿Cómo no creer si Él ha creado el cielo y la tierra, ha creado todo al ser humano? ¿Cómo dudar de Él en su maravilla, lo que ha hecho, hermano, por darnos un día de regalo? Yo tengo un testimonio real que tengo y siempre lo voy a decir. Mi hermano tuvo cáncer. Yo vi la obra del Señor que lo sanó, lo curó. Cuando él se fue al hospital estaba ya sano, no tenía nada, hermano. ¿Cómo no voy a creer en nuestro Padre Celestial? Sin Él no somos nada, hermano. Nosotros tenemos nunca alejarnos. Y esas personas que no creen es porque están ciegos. Les falta abrir sus ojitos para ver lo que es el Señor grande y poderoso, hermano lindo. Nosotros sin Él no somos nada, hermano. Yo creo, soy una mujer de fe. Y nuestro Señor, ¿qué es la fe? La fe, la certeza, convicción que no se ve. Tenemos que creer que Él es poderoso, Él nos saca de toda cosa. Él es de amor, Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos guía por el camino, hermano. Sin Él no somos nada, nosotros no podemos dudar de nuestro Padre Celestial. Amén. Aquí. Hermano Marcelino, por favor, pídale a Dios, ¿no? Que Él dirija nuestra vida. Por favor. Vamos ahora, hermanitos, ¿eh? Oremos, pues. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos has dado el privilegio de estar a tus pies, Señor, al escuchar así como María, Señor. Prefirió estar, Señor, delante de ti, escuchar tu palabra, Señor. No permitía que ninguna de tus palabras, Señor, caiga al suelo. Padre mío, danos el privilegio en este día, Señor, hacer tu voluntad, hacer las cosas que usted nos ordena, Señor, conforme a tu palabra. Y también, Señor, en esta mañana algunos llegamos tarde, Señor, queremos que usted atienda la vida de cada uno de nosotros. Nuestros niños sean bendecidos por ustedes, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros enfermos sean sanados por ustedes, oh Padre mío. Bendiga a tu hijo justo, a su esposa, a la hermana Amanda, a tu hija, a tu hijo Bercela Echevarría, a tu hijo Carlos, a tu hijo Celso, a mi hijo Enoch. También bendiga a Esther García, Eva Graciela, también tu hija Francisca Lucana, sea bendecido por usted, oh Padre mío. Bendiga también a Heriberta, bendiga a tu hija Inés Garayar, bendiga a tu hijo Javier y Rosita Curasi, bendiga a sus hijas, bendiga a tu hijo Juan Tincuse Quispe, bendiga a tu hija Luisa. Zúñiga, también bendiga a tu hija Luisa Bernaola, bendiga a tu hija Luzmi, Margarita Segovia, Mari, Miguel, Mónica Holguín. Las predicaciones que se harán en Naciones Unidas se han dirigido por ustedes, oh Padre mío. Mucha gente escuchará tu palabra, Señor. Mucha gente presentará su vida a través del Santo Bautismo. Que se haga una realidad, oh Padre mío. También bendiga a tu hija Natalie, bendiga a tu hija Rosa Elizabeth, a su familia, tu hija Rosa Quispe. También hay un hermano que está bajo el usuario, su familia, bendiga a tu hija Idali Rojas en Lima. Estos favores y mucho más rogamos, Señor, tu presencia en este día, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, 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 hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.